Hola, muy buenos días, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión les quiero hacer un resumen de lo que pasó en junio con mi portafolio de inversiones en criptomonedas, proyectos DeFi, proyectos Degen, proyectos de todo. Eh, pues me quedé con una evidencia de que soy papá y de que a veces uno toma riesgos en todo estilo de cosas. Mi hijo me pegó, pero bueno, fue un accidente que tuvimos. Espero que no les incomode el rayoncito en la cara, pero bueno. Empecemos entonces antes que nada recordándoles que no soy su asesor financiero, que los invito a darle like al video si les gusta, que me cuenten qué otros proyectos pueden ser interesantes para participar en el mundo DeFi, en todo esto que tiene que ver con algunos riesgos mayores, con los que no se consideren cómodos y quieran algo de información adicional. Vamos a ver cada uno de los proyectos y les voy a hacer un resumen porque hay una cantidad de información supremamente válida. Quédense hasta el final, por favor. El resumen inicial está acá. En el mes de septiembre puedo reportar una utilidad de $276 a pesar de todo, a pesar de lo bueno y lo malo, a pesar de los proyectos que se fueron o que dicen que van a volver. Acá recuerden que ya no tenemos a Wolf Capital, lo saqué o puse una pérdida, ellos están esperando que a noviembre se repartan utilidades y empiecen a recuperarle las inversiones a la gente. Ellos anunciaron que están haciendo todo lo posible para que la gente quede en ROI, recuperen la inversión y después mirar a ver si pueden seguir dándoles dividendos, pero esto sería hasta final de noviembre. Ese es uno de los proyectos que teníamos en el pipeline, siempre lo tuvimos y hoy en día no está en este listado. Taylor Capital también paró, pero no paró de manera abrupta, no paró de manera negativa, solamente que tomaron la decisión de congelar el proyecto porque el riesgo que estaban tomando era mayor de lo que ellos querían. Ellos estaban generándole más pérdidas a la gente, poniendo un stop loss del 20%, pero solamente generando utilidades del 5%. Yo les dije en el Discord, perdón, en el Telegram, les dije que eso no era la forma de operar. Uno debería tomar mayores utilidades y parar en un stop loss mucho más corto. Eso es lo que uno debería siempre pensar. Entonces, pues no sé si me oyeron o qué oyeron, pero pararon el proyecto. Yo tomé la decisión de retirar mis dólares de ahí. Los tengo parqueados en unos proyectos Degen que no les quiero poner acá hasta que no vea utilidades y estamos ahí parados. Ese es el caso de Taylor Capital, que arrancó el mes en $214. Durante el mes yo perdí $50 en el trading y quedé en más o menos unos $156 antes de que pararan el proyecto. Retiré ese dinero y lo reinvertí en otra cosa. Después les contaré en qué. Pasemos a Voltec. Voltec es un proyecto de mi amigo Pocket Aces, considero que es un buen tipo, pero él cometió un error, es metiéndose solamente en unos proyectos, bueno, no fue error de él, él fue DeFi, el mundo de las criptomonedas de Web3, con tanto riesgo involucrado. Él metió la plata en iBots, metió la plata en otro proyecto que se llama Peer Finex, y estos dos proyectos, entre las 5 o 6 patas que tenía el proyecto de él, se fueron y el proyecto ha ido rentando muy poco últimamente. De estos $200 me rentaron 80 centavos en el mes, si no estoy mal, o un poco más. Eso los he ido sacando y he ido reinvirtiendo. Pasemos a Green Figures. Green Figures realmente fue un desastre. $155 en la caneca, no dicen nada, están esperando a ver si recuperan algo, pero de un momento a otro, durante el mes, George, que era la persona con la cual confiábamos, se retiró del proyecto, no dijo más, y la persona que maneja Green Figures, que es Mo, tomó la decisión de hacer Green Figures 2.0, donde la gente puede invertir y él los va guiando y va cobrando comisiones sobre esas inversiones sin que nadie tenga acceso, mejor dicho, sin que él tenga acceso a esos recursos. Pero la respuesta o los resultados hacia las personas que estábamos invertidas son cero. Yo alcancé a retirar la plata o solicitar el retiro de la plata antes de que se acabara y nunca me la entregaron. $155 que pongo acá en negativo. En Trading Bots, les quiero mostrar Trading Bots, es este proyecto
que tengo atado a Bybit. Y acá les quiero unir, son tres cosas. Yo lo que hago es más, no, esto no es solamente trading bots de Shiny Jackal, porque Shiny Jackal es espectacular lo que hacen. Ellos van tomándole a uno dinero, perdón, el bot va tomando dinero, no ellos, el bot está totalmente controlado por mí. El bot va operando en niveles puntuales y va tomando ciertos riesgos y va haciendo un DCA. DCA es promediar trades. A mí se me hacía que estaba un poco lento y como me gusta tradear, empecé a tradear y en algunos casos perdí, en algunos casos he ganado. En el mes de agosto perdí plata, en septiembre alcancé a recuperarme un poquito y ahora en lo que lleva de octubre voy mucho mejor. Pero adicional a esto me encontré que Bybit, que les digo que pueden revisarlo, tiene una cantidad de alternativas buenas, tiene un bot de trading que también es de DCA y que está acá en esta página. Les quiero mostrar cuáles son los resultados que lleva mi bot. Está en 4%, en 8% de rentabilidad en mes y medio que voy y me ha generado $4. Esto es porque tengo muy poca plata invertida ahí. Quería ensayarlo, como les he dicho en varios de los videos que tengo. Les voy a hacer un pin de ese video para que ustedes lo puedan ver. 4%, este lo tengo invertido en XRP USDT, en ese par, y lo que va haciendo es tradeando en diferentes niveles. Tiene una grilla y cuando toca los puntos de esa grilla, compra y vende. Tiene una operación muy interesante. En este punto tenemos 112 operaciones positivas. Esto obviamente si me metiera mucha más plata el resultado sería genial, pero miren, 8.4% es muy grande. Está apalancado 3 veces, está en una posición larga, lo cual significa que opera más hacia lo largo que hacia lo corto y está esperando es que toque los niveles bajitos de cada grilla y venda cuando llegue al high. En una posición neutra estaría operando para ambos lados y en una corta estaría vendiendo para comprar más barato. Ese es el punto de Bybit y cómo me ha ido con ellos. El siguiente proyecto que quiero mostrarles es Nebula Miners, que al inicio yo la verdad pensé que era más DJ, no tenía tanta confianza en ellos, pero llevo desde mayo invertido ahí. Ellos empezaron con 2% de rentabilidad, es un proyecto de minería de Bitcoin en África. Mostraron imágenes, ahora tienen unas imágenes en vivo de la minera y está generando rentabilidad en este momento del 1.4% diario. Esto tiene algo de riesgo, como todos los proyectos. Vengan, les muestro la página.